Y bueno, Leonardo, muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes a todos y todas. De verdad es un placer una vez más estar acá con ustedes en una nueva sesión con IU en cuanto a lo que tiene que ver con el diseño instruccional y toda la parte de ciencias de la educación. Para la tarde de hoy, quise, digamos, consultando un poco sobre cuáles son esas tendencias actuales en cuanto a la educación se refiere, y pues me encontré que ahora mismo también, pues más allá de todas las sesiones que hemos tenido relacionadas con tecnología, hay una tecnología que, digamos, no habíamos tocado o no habíamos visto mucho más a fondo, aunque generalmente suele mencionarse cada vez que hablamos de lo que es el e-learning, lo que es el blended learning y todas esas metodologías de enseñanza o modalidades de enseñanza en las cuales está involucrado el uso del Internet. Este tipo de aprendizaje es el que está basado en la nube o lo que es el cloud learning. ¿Ok? El propósito de esta presentación principalmente es explorar un poco sobre cómo el aprendizaje basado en la nube, en este caso básicamente acceder a todos los recursos directamente desde Internet, está redefiniendo mucho todos esos paradigmas educativos tradicionales, ya que ofrece nuevas posibilidades para estudiantes y educadores en un mundo que está cada vez más digitalizado, mucho más conectado y pues obviamente teniendo todos los recursos a la mano directamente en línea. ¿Vale? A lo largo de esta presentación, además, vamos a conocer un poco sobre esos conceptos sobre del cloud computing o de computación en la nube y pues obviamente la relación que tiene con todo lo relacionado a la parte educativa. Y además veremos ciertos ejemplos de tecnologías que, ¿por qué no?, pueden ser utilizadas, tecnologías que se encuentran 100% en la nube, las cuales pueden ser, ¿por qué no?, recursos valiosos para incorporar dentro del diseño instruccional y también dentro de la enseñanza. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Vamos a ver, acá. Listo. Bueno, acá podemos ver un ejemplo de lo que sería, por ejemplo, acá vemos al fondo una imagen de un programa, un código de programación, el cual está siendo editado directamente desde este equipo. Y pues obviamente tenemos un equipo de estudiantes que está debatiendo sobre cómo trabajar o cómo realizar este algoritmo, cómo trabajarlo de una forma en línea. ¿Ok? Bueno, el cloud learning o aprendizaje basado en la nube, ¿en qué se fundamenta o cuál es su propósito principal? Es básicamente utilizar recursos que se encuentran alojados en servidores remotos accesibles a través de Internet. No necesariamente ya se va a requerir que se esté conectado en un servidor local, digamos, dentro del mismo edificio, sino a través de un proveedor o a través de un servicio que esté, digamos, desde la Internet, para de esa manera poder empezar a eliminar no solo las barreras físicas, sino temporales de lo que es el aprendizaje tradicional. Además, el cloud learning va a permitir, número uno, acceder a recursos educativos desde cualquier ubicación geográfica. Número dos, disponibilidad 24/7, tanto de materiales como de las mismas plataformas de aprendizaje. Y creo que acá, por ejemplo, vemos un ejemplo como es la educación en línea con IU. Básicamente sería el mejor ejemplo de todos, ya que también dentro de este cloud learning se va a dar un concepto que es el de escalabilidad sin precedentes para instituciones educativas. En ese sentido, ¿cómo así escalabilidad? Cuando hablamos de escalabilidad, hablamos de que siempre va a haber un respaldo en cuanto, digamos, un servidor no esté disponible, siempre va a haber uno alterno para poder suplantar una necesidad. Además, también la actualización inmediata y simultánea desde estos servidores, de estas plataformas, de todos los contenidos para todos los usuarios. Lo que se actualiza, digamos, en el sitio web de IU o incluso en la plataforma educativa de IU, obviamente lo va a ver absolutamente todos los usuarios, todos los estudiantes. Y por último, el trabajar con herramientas en la nube, lo que va a permitir es que eh, obviamente se reduzca mucho la parte económica, en este caso, los costos de infraestructura tecnológica física. A veces, y de hecho es un debate, y de hecho pues lo dejo también muy abierto, muchas instituciones prefieren ahorrarse
digamos, hacer inversiones muy grandes en infraestructura tecnológica física, sino que eventualmente buscan un proveedor que pueda dar que pueda ofrecer este tipo de servicios y de esa manera, pues, el valor mensual sería mucho más mínimo que invertir, digamos, en ya algo mucho más grande y que sea, digamos, propio. ¿Ok? Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Bueno, si hablamos de evolución de lo que es la educación, hacia dónde, digamos, viene a llegar, desde donde, digamos, desde la era predigital, en cuando, pues aún todavía se usa, pero cuando era más común ver material impreso, mucho más recursos físicos y el conocimiento, o en este caso las bases de datos, estaban centralizadas tanto en instituciones educativas como en bibliotecas. Ya digamos, después de esto, ya viene lo que es la introducción de las primeras computadoras. Ya hablamos de lo que es un software educativo en laboratorios de informática, el diseño de aplicaciones locales, las cuales tenían ciertas capacidades y pues obviamente el implementar estas herramientas implicaba un alto costo. Ya una vez que pasamos de esta fase de las primeras computadoras, tenemos que ya adentrarnos un poco con lo que es el Internet temprano o el Earlier Internet, que ya, por ejemplo, fue entre el 1995 y el 2005, y acá es donde ya surgen los primeros Learning Management Systems o LMS que en este caso ya tenían funcionalidades básicas. Ya en cuanto a la conexión, obviamente habían ciertas limitantes con respecto, pues, no solo al ancho de banda, sino también a la accesibilidad, porque ya en ese tiempo que el Internet irrumpe, ya no, para muchos, el tener Internet era un lujo. Buenas tardes acá. Entonces, y de hecho, pues yo que pertenezco, digamos, a esta fase de 1995 a 2005, lo que era buscar información en Internet, era buscar información, por ejemplo, en una biblioteca, en donde los monitores eran negros, de fondo negro, con letras que podían ser verdes, podían ser blancas, podían ser de múltiples colores, pero la búsqueda era obviamente muy limitada y pues además era muy costoso. Tener este servicio era muy costoso. Bueno, ya después de que ya el Internet irrumpe en esta década, pasamos a la siguiente década, que es la Web 2.0, que es donde ya empiezan ya no solamente LMS mucho más avanzados, sino también que ya aparecen plataformas colaborativas e incluso también redes sociales educativas. Aquí sí ya hablamos de este tipo de herramientas, pues igual digamos hablar de redes sociales en ese tiempo, dependiendo del uso que se diera, ya estaba Facebook, ya estaba, digamos, MySpace, que digamos era pues más social que otra cosa, pero ya acá se daba mucha más interactividad entre usuarios y también ya se muestran esos primeros servicios educativos basados en la nube. Si ya tenemos que hablar, por ejemplo, de esta parte, ya aquí incluso es cuando Moodle ya empieza a estar en un desarrollo mucho más evolucionado. No se ve la presentación. Guaycapuro, no se ve la presentación. Sí, Juan, la presentación se está viendo. Ah, ok, perfecto. Vale. Bueno, y ya por último, en esta última era, ya desde 2015 hasta la actualidad, ya tenemos que hablar de lo que es la era cloud o la era de la nube. Cuando ya hablamos de la era de la nube, obviamente ya el cloud computing, la computación en la nube, ya se va integrando con el cloud learning y pues ya muchas plataformas ya ofrecen servicios integrados, multiplataforma y también globales. Un ejemplo, digamos, de estas plataformas, y de hecho creo que junto con Blackboard, iba a escribirlo, Blackboard, está también esta plataforma. Esta plataforma la llegué a utilizar en su momento, eso fue aproximadamente 2013, 2014, en donde esto era una red social educativa, Schoology. ¿Cuál era el problema con Schoology? Schoology, la licencia era costosísima, era muy costosa. Creo que anualmente esta empresa cobraba alrededor de $10,000.
O sea, eso es muchísima plata para el uso, digamos, de un cierto número de usuarios. Obviamente ya como todos los avances que hay ahora mismo a nivel tecnológico y también a nivel de nube, y pues además incluyendo todos estos componentes ya emergentes, pues obviamente ya los costos se han reducido un poco, porque ya la competencia es mucho más férrea, ¿vale? Esta evolución no ha sido lineal ni homogénea en todas las regiones del mundo. Eso, y pues hablo también por el caso de Colombia. Mientras algunas instituciones educativas ya operan con normalidad en entornos cloud, para otras instituciones todavía están en estado de transición, desde, bien sea desde modelos híbridos o incluso todavía desde modelos tradicionales. Bueno, ahora sí ya adentrémonos un poco sobre qué es o qué contiene el cloud learning o el aprendizaje basado en la nube. Número uno, ofrece ubicuidad. Y si hablamos de que es un tipo de aprendizaje ubicuo, quiere decir de que va a estar disponible desde cualquier lugar, en cualquier momento y también desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. Número dos, colaboración potenciada. O sea, esto va a permitir que docentes, directivos, estudiantes puedan estar conectados y facilitar también ese trabajo colaborativo sin importar dónde se encuentren ubicados. Número tres, la escalabilidad, que en este caso ya había mencionado previamente, es la capacidad para crecer o incluso bajar un poco, reducir esas necesidades atendiendo desde pequeños grupos hasta cursos abiertos masivos. Por ejemplo, una página como Coursera, una página como Udemy, son sitios que obviamente ofrecen este nivel de escalabilidad, que si revisamos la cantidad de cursos en línea, no solo gratuitos, sino también pagos, que ofrecen estas plataformas, es muy amplia. Y recuerden que acá no solamente están, digamos, que vamos a encontrar quizás las mejores universidades del mundo, ¿ya? Otro ítem también clave del cloud learning es la personalización. Si hablamos de personalización, tenemos que hablar también de que los contenidos se pueden adaptar y las experiencias también según el perfil, ritmo y las preferencias de cada estudiante. Y eso se debe principalmente a la capacidad de procesamiento de datos que tienen o que tienen estos servidores que se encuentran en la nube. La relación costo-eficiencia. Obviamente, cuando se utiliza este tipo de aprendizaje, la reducción de inversiones en la parte física obviamente se reduce mucho más, porque generalmente se busca un proveedor que tenga el servicio y pues que obviamente tenga muy buena reputación. Y también sin necesidad de que uno tenga o cualquier, digamos, persona dentro de la institución tenga la labor de actualizar, simplemente desde el mismo proveedor de servicios, ellos realizan todas las actualizaciones necesarias de una manera centralizada y automática. De forma de que los usuarios en cuanto a plataformas, aplicativos, contenidos y demás, todo lo van a tener siempre actualizado y con la última versión disponible. Bueno, aquí es importante también considerar estas definiciones porque de pronto no sé si hay alguien que haya visto estas definiciones en algún lado, en alguna propaganda, en alguna publicidad de internet. Si alguien la ha visto, por favor, levante la mano porque sería bueno al menos que saber quién tiene, digamos, un pequeño conocimiento de estos términos. Entonces, dentro de las definiciones claves del cloud learning, tenemos que hablar primero del SaaS o el Software as a Service. Cuando hablamos de Software as a Service o cualquier, digamos, recurso as a Service, esto quiere decir que acá, por lo general, son modelos de negocio o servicios que se ofrecen de parte de un proveedor, especificando el tipo de servicio o el tipo de recurso que va a ofrecer. Acá, por ejemplo, si hablamos de un software, quiere decir de que una empresa va a ofrecer un software que va a permitir desarrollar o cumplir con ciertos procesos. El modelo de entrega de software en el que las aplicaciones o incluso una que tenga en la misma institución, estas aplicaciones son alojadas por un proveedor y puestas a disposición de los usuarios a través de Internet.
como ya lo mencioné, generalmente mediante suscripción. O sea, eso es para dar un pago, es para, digamos, a través de un pago mensual, anual, ya se define, obviamente se va a disponer de estas herramientas. Otro ítem también es el IaaS. Si ya acá, por ejemplo, hablamos de software, acá ya tenemos que hablar de infraestructura. O sea, acá ya no vamos a prestar aplicaciones, sino que ya vamos a ofrecer recursos informáticos 100% disponibles en la Internet. Un ejemplo, servidores, la capacidad de almacenamiento e incluso también las redes. Acá ya, por ejemplo, ya hablamos puntualmente de que el usuario final, en este caso cualquier persona que administre este servicio dentro de la institución educativa, simplemente se va a encargar de gestionar sistemas operativos y aplicaciones. O sea, este, por ejemplo, ya podría, y por qué no, combinarse con este de acá. Otro sistema también, otra definición clave es el Platform as a Service o PaaS. Si hablamos de plataforma como servicio, ya hablamos únicamente de una plataforma. El ejemplo más claro que les acabo de mostrar es Schoology, sería un servicio de plataforma as a service, o platform as a service, ya en donde los usuarios pueden construir, ejecutar y gestionar aplicaciones sin necesidad de tener esa infraestructura física dentro de la institución. Y ya por último, sería el BYOD, que en este caso traigan su propio dispositivo. Yo creo que en algunas instituciones actualmente se trabaja con ese concepto en donde al estudiante a comienzo de año se le solicita o se le pide que traiga o que tenga su propio dispositivo para el uso, digamos, académico. Llámese un laptop, un portátil, llámese un smartphone, un teléfono inteligente, o en su defecto una tablet, principal y únicamente para fines educativos y también laborales. ¿Por qué? Bueno, ya teniendo claras estas definiciones, obviamente tenemos que hablar de que este tipo de servicios también se van a encontrar de una forma educativa. Un ejemplo, si hablamos de software as a service, tenemos que hablar de Google Classroom, tenemos que hablar de Canvas, Blackboard o Microsoft Teams for Education. Acá si hablamos de estas herramientas, nos vamos a dar cuenta de que estas son plataformas de aprendizaje, o sea, Learning Management Systems, que son principalmente ofrecidos por diferentes empresas. Si hablamos de lo que es el IaaS, de infraestructura como servicio, tenemos que ser más específicos hablando sobre servicios de Amazon Web Services, pero orientados únicamente a educación, o también Google Cloud, la nube de Google, también con un uso educativo. Ahora, en cuanto a Platform as a Service, si ya hablamos de plataformas como servicio, también mire que Google tiene una infraestructura y tiene estos servicios, los ofrece, obviamente por digamos, por cuentas, por decirlo así, de negocios o cuentas empresariales, pero también dispone estos servicios educativos. Por ejemplo, el Google App Engine para educación, el motor de aplicaciones de Google, incluso vamos a verlo por acá, Google App Engine, acá. Miren que acá todas estas apps que se pueden, digamos, miren acá por ejemplo, comunicarse con nosotros, aquí ir a la consola. Esto por lo general requiere mucho de conocimiento técnico, porque a partir de acá es donde ya se pueden definir, miren acá podemos ver App Engine, tenemos servicios, versiones. Miren que todos esos trabajos son más de aplicarlos o de configurarlos, ay, perdón, son más de configurarlos ya, digamos, personalmente para, para su uso dentro de cualquier institución educativa. Un momento, y ya acá el último ítem que ya sería el de los modelos híbridos. Los modelos híbridos también incorporan la parte del cloud learning porque generalmente pueden darse combinaciones. Por ejemplo, trabajar, digamos, esta parte de infraestructura o incluso infraestructura local con cualquiera de estas dos. Así, de esa manera, se puede dar una transición de forma gradual.
Por ejemplo, estos modelos híbridos normalmente ¿para quién se aplicarían? Se aplicarían para instituciones que tienen inversiones o tienen forma de invertir principalmente en hardware o en este caso en infraestructura física. Ahora, ¿qué ventajas puede ofrecer un modelo híbrido? Y de hecho, conozco instituciones que ahora mismo están queriendo, digamos, combinar un poco la parte, lo que es semipresencial, unas sesiones en línea, otras sesiones de forma presencial. Obviamente, el trabajar de esa manera puede también, ¿por qué no?, aprovechar muchos recursos que se encuentren existentes, tanto a nivel digital como a nivel físico. ¿Ok? Bueno. Bueno, si ya hablamos de infraestructura tecnológica necesaria, obviamente quienes quieran o instituciones que deseen implementar este tipo de metodologías o este tipo de diseños de aprendizaje, número uno, indispensable conexión a Internet. Indispensable conexión a Internet. ¿Vale? Igual acá puede variar mucho según sea el país. Generalmente ya muchas instituciones están haciendo la transición de banda ancha ya digamos a una fibra óptica. Entonces, generalmente la fibra óptica pues ofrece muchas bondades en cuanto a la conexión y pues también al acceso. Otra infraestructura requerida son los dispositivos de acceso. Pues igual, si digamos un colegio va a invertir en 40 tablets para su uso dentro del aula, pues obviamente es una inversión significativa. Sin embargo, sería mucho más idóneo, digamos, darle la posibilidad al estudiante de que tenga su propio dispositivo y pues obviamente dándoles las especificaciones mínimas recomendadas, obviamente el estudiante podría adquirir su propio, digamos, laptop, eh, su propio smartphone o incluso su propio tablet y pues obviamente ya sería mucho más accesible. Y también el componente que también es muy relevante es la seguridad y la autenticación. Ahora, el crear, digamos, usuarios individuales sería obviamente muy complicado o gestionarlos también. Muchas instituciones, y pues puedo hablar por las que trabajo actualmente, además de IU, los sistemas de autentificación unificados. Por lo general, pues con un correo institucional o el correo de la institución donde se trabaje, con eso ya se puede acceder a todos los recursos de las plataformas o de los sistemas que se encuentren en la nube. Además, también ofrecer este sistema de doble factor de autenticación, que no sea simplemente con una sola, digamos, con un solo acceso, sino que exista, digamos, otro paso adicional para verificar una identidad real. También de contraseñas, obviamente, serias, y también el cifrado de datos en tránsito y en reposo. Bueno, ahora, herramientas de colaboración en la nube. Ahora mismo existen un montón. Acá por lo general, pues podría dejarles unas sugerencias para quienes de pronto las puedan utilizar en un aula. Si hablamos de documentos colaborativos, existen ya muchas instituciones que trabajan, por ejemplo, con Google Workspace. Existen instituciones que trabajan 100% con Microsoft o esta de Soho Docs, que es ya más una herramienta en línea. Si hablamos de videoconferencias educativas, en donde existan, digamos, plataformas así, por ejemplo, como Zoom, que la tenemos acá, Zoom Educación, que sería, por ejemplo, crear salas pequeñas, compartir pizarras y, ¿por qué no?, controlar la participación de cada uno de ustedes. E incluso también Microsoft Teams cumple esa labor. Ahora, otro ítem también, otra herramienta que también es muy valiosa son las pizarras virtuales. Ahora mismo esas pizarras virtuales se están utilizando mucho, no solamente para lluvia de ideas, sino también para, digamos, realizar actividades de clase o incluso explicar de forma gráfica ciertos temas, obviamente, y la interacción se da en tiempo real como por ejemplo Miro, Jamboard, Padlet, que son, digamos, en mi caso, plataformas que he utilizado son buenas y digamos que son de uso gratuito, así que se pueden utilizar sin ningún problema para cualquier área del conocimiento.
Ahora, en cuanto ya, digamos, movámoslo un poco para la parte, digamos, administrativa, la parte de gestión de proyectos también es clave, bien sea, como ya lo mencioné, bien sea para la parte administrativa, pero para la parte educativa se podría trabajar de una manera mucho más, digamos, más llamativa, en delegar tareas incluso, ¿por qué no?, a nuestros estudiantes. Por ejemplo, Trello, Asana o el Microsoft Planner. Igual son tres herramientas también gratuitas que se pueden incluso utilizar para este tipo de proyectos educativos, bien sea también grupales o individuales. Ahora, otra herramienta también que podemos utilizar es la de foros y discusiones, ya si, si queremos, digamos, establecer discusiones en línea, resolución de dudas o construcción colectiva, pues Slack es una buena opción. Microsoft Teams también ofrece la opción para abrir debates. Entonces, son buenas alternativas. Recuerden que todas estas opciones son gratuitas. Y ya por último, el almacenamiento compartido. Si ya como lo mencioné, hablamos eh, de plataformas que ya ofrecen servicios en la nube. Ya hablamos de Google, tenemos incluso OneDrive, que es de Microsoft, o también Dropbox Education. No sé si todavía hay instituciones o incluso personas que trabajen con Dropbox, pero ya ahora mismo digamos que el almacenamiento que ofrece tanto Google Drive como OneDrive es apenas suficiente para lo que pueda almacenar, bien sea un estudiante, un docente, un profesor o también un directivo docente. Bueno, si ya, después de haber visto ya todas estas herramientas, ya obviamente vamos a ver cómo se involucra el cloud learning ya adaptado con el diseño instruccional. Ahora, el primer ítem normalmente es el de la modularidad y los microcontenidos, o sea, hablar de lo que es el microlearning, ¿ya? Otro ítem también importante es el diseño multidispositivo, que en este caso se conoce como responsive. Si hablamos de responsive, quiere decir de que el contenido que aparezca en una plataforma web o en un software web tenga esa habilidad de poder visualizarse y de poder ser funcional tanto en una tablet como en un portátil o incluso también en un dispositivo móvil. Otro ítem también muy relevante es el de la interactividad aumentada. Ya aquí ya tenemos que hablar de simulaciones, ejercicios de retroalimentación inmediata o también el contenido adaptativo. Recordemos que uno de los pilares del diseño instruccional es esa adaptación de contenidos según sean las necesidades o acciones también del estudiante. Y por último, la integración de recursos distribuidos, o sea, aprovechar lo que es no solo la velocidad, la optimización o incluso la capacidad que se pueden encontrar en la nube para encontrar este tipo de recursos, sino que no se vean dispersos, sino todos integrados. Para esa manera, obviamente, buscar crear experiencias curada. Cuando hablamos de una experiencia curada, hablamos es que solamente aparezca la información que es relevante para el estudiante y que eso sea una recopilación de fuentes que obviamente muestre un contenido mucho más claro, mucho más entendible y que sea válido para todos los estudiantes. Bueno, si hablamos ya de cloud learning, tenemos que hablar también de que eventualmente podremos tener experiencias de aprendizaje tanto sincrónicas como asincrónicas. Miren que acá, por ejemplo, Leonardo ahorita mencionó, quienes de pronto, o bueno, quienes ya, así, quienes están acá presentes, saben que ahora mismo estamos dentro de una parte sincrónica, dentro de un componente sincrónico, una sesión sincrónica, pero ya aquel estudiante o aquella estudiante que de pronto no puede acceder, podría ya realizarlo o podría revisar el contenido a través de, digamos, o más bien de una manera asincrónica. Si hablamos de aprendizaje sincrónico en la nube, hablamos de aulas virtuales en vivo, hablamos de talleres colaborativos en tiempo real, debates virtuales, debates acá. Incluso no olvidemos que la semana pasada tuvimos un pequeño debate con respecto a lo que era la perspectiva de género. Pues, la verdad me pareció bastante interesante.
tutorías grupales con herramientas de videoconferencia o incluso eventos especiales como conferencias o paneles de expertos. Yo sé que existe una herramienta, obviamente esta es paga, pero Webex es una herramienta que también funciona mucho, mire, para conferencias, aplicaciones de conferencias web, videoconferencias y centro de contactos como servicio. Miren que acá ya hablamos, cuando aparece como servicio ya hagan de cuenta que eso indica que es un servicio en la nube. Ok, entonces vamos a ver, aquí Marlon tiene una pregunta. ¿Cuáles herramientas de aprendizaje recomiendas migrar a un upgrade o premium? Por ejemplo, que aporten mucho valor agregado para emprendedores o empresas. Herramientas de aprendizaje, Marlon, disculpa, ¿podría ser un poco más específico con esa parte del valor agregado? O sea, saber exactamente cuál es el propósito y de esa manera podría darte una respuesta más concreta. ¿Ok? Por favor. Bueno, entonces, pero ya cuando hablamos de lo que es la parte del aprendizaje asincrónico en la nube, obviamente ya esto es más autodirigido, obviamente ya el estudiante tiene esa habilidad de la autodidáctica. También se permite la participación en foros de discusión, se puede trabajar en proyectos colaborativos de desarrollo continuo, los recursos se van cargando dentro de esa plataforma bajo demanda y también, obviamente, ya uno en la parte sincrónica va a encontrar evaluaciones que están automatizadas con su retroalimentación inmediata. Vamos a ver, ok, para fines de capacitación de equipos con contenido propio o que se pueda obtener de la nube. Bueno, con respecto a eso, número uno, una herramienta que uso mucho, bien sea para propósitos empresariales o académicos, es Moodle. Moodle como sistema de gestión de aprendizaje también puede servir para capacitación de equipos. Todo depende, incluso en algún momento, yo creo que aquí vamos a ver, creo que era Moodle Online. Ya Moodle creo que tiene un servicio, Moodle Cloud. Moodle Cloud ahora mismo, si no quieres montar tú mismo la plataforma, Moodle Cloud te lo monta todo y Moodle Cloud te va a administrar toda la plataforma. O sea, ya no tendrías que preocuparte. O sea, tú serías administrador de la plataforma y podrías personalizarle muchas cosas, pero ya ellos son los encargados de gestionarte absolutamente todo desde lo que se conoce como el back-end, o sea, desde la parte de atrás. Ya instituciones o administradores de plataforma solo se encargarían del front-end. ¿Ok? Moodle, la verdad, me parece el más versátil, además porque, bueno, ofreciendo este servicio ya uno se da cuenta que no es gratuito, pero si hablamos ya de implementarlo por cuenta propia, miren que incluso acá lo va a colocar en US dollars, miren, acá por ejemplo ya ofrece una tarifa fija y anual, por ejemplo, pagar por un Moodle, el cual te van a administrar para 200 usuarios, pues obviamente sería, digamos, un ahorro en cuanto a infraestructura. Acá ya, digamos, estás pagando lo que es un software y ya estás pagando un platform as a service. O sea, llevan dos servicios integrados en uno. E incluso, por ejemplo, si ya, digamos, el presupuesto es un poquito más amplio, ya hay más capacidad de usuarios y ya aquí se puede personalizar el dominio. O sea, usted puede ya incluso decirle, por ejemplo, aulavirtual.aiu.edu o aulavirtual.colegiodemarlon.com, por ejemplo. Entonces, Moodle Cloud, incluso acá se puede ver, mire, acá se pueden ver todas las advantages, mire, connect with Google Drive and Dropbox to store more files, integrated video conferencing up to 100 users. Entonces, acá como se pueden dar cuenta, obviamente, Moodle, no creo que, no sé si esto sea de Moodle como tal, pero ya, digamos, esto obviamente va a ofrecer más flexibilidad. Lo que muchas instituciones buscan, pues obviamente dependiendo del número de users, pero esto obviamente lo va a hacer mucho más sencillo.
No sé si con eso pude resolver tu inquietud, Mario. Ah, ok, perfecto. Bueno, acá por si acaso, a quien de pronto también le interese, acá les dejo la URL, la URL, para aquellos que de pronto quieran explorar un poco más esta solución. Ok, bueno, listo. Entonces, ya hemos visto que también, si hablamos de diseño instruccional, tenemos que incluir también el microaprendizaje. ¿Por qué? Porque el microaprendizaje eventualmente va a incorporar elementos que son como el de la accesibilidad instantánea, la sincronización entre dispositivos, ya también lo que es el consumo contextual. Si hablamos de un consumo contextual, tenemos que hablar sobre lo que es esas recomendaciones que pueda dar una plataforma, incluso desde una sesión, según sea el momento de aprendizaje y según sean las necesidades específicas. Además también de que si se va a dar de una forma micro, pues esas microunidades se van organizando, bien sea de forma secuencial o también dependiendo del desempeño y de las preferencias que tengan los estudiantes. Acá, por ejemplo, esto dónde lo vamos a ver o dónde se puede evidenciar. Número uno, en lo que es formación corporativa, en educación continua, llámese diplomados, cursos de extensión, refuerzo de conceptos complejos. Aquí ya hablamos de tutorías personalizadas o face to face. Y también si ya nos estamos preparando o estudiantes se preparan para realizar certificaciones. Por ejemplo, yo a mis estudiantes que de pronto quieren aspirar a certificarse para un examen, normalmente los llevo a un sitio que ya tiene, digamos, toda la información requerida y simplemente les voy diciendo, vayan sección tras sección, no todas al mismo tiempo. Hoy se hace una, mañana se hace otra, mañana se hace otra y ya al cuarto día se puede trabajar en un examen completo. ¿Ok? Vamos a ver. Listo. Ahora, la evaluación, ya digamos, habiendo hablado sobre lo que son las actividades, las formas, digamos, de incorporar el cloud learning, acá ya tenemos que hablar de lo que es la evaluación continua. Sabemos que si están en Internet, eso va a permitir implementar sistemas que permitan revisar cómo se ha desempeñado el estudiante, eh, si ha recibido retroalimentación, digamos, constructiva, inmediata, y pues también, dependiendo del tipo de retroalimentación, se puedan ir adaptando esos contenidos, no solo previos, sino posteriores, según sean los resultados. Otro componente que también se puede dar dentro de la evaluación es la parte basada en competencias. Ahora, si hablamos de competencias, tenemos que ser muy específicos. ¿Por qué? Porque, número uno, el proceso o el progreso de un estudiante no se mide por el dominio demostrado ni por el tiempo invertido. Simplemente verificar de que el estudiante pudo entender un concepto y pudo aplicarlo sin importar cuánto tiempo le tomó. También, si hablamos de competencias, tenemos que especificar que van a haber múltiples vías para demostrar si el estudiante la adquirió o no. Las evidencias de aprendizaje pueden almacenarse en portafolios digitales. Moodle ofrece también una base de datos donde se pueden almacenar esos portafolios digitales o incluso los estudiantes pueden guardar evidencias, bien sea en OneDrive, en una carpeta compartida en OneDrive, en Google Drive, en cualquiera de estas herramientas. Y también esas insignias, Moodle, Blackboard, Canvas, también ofrecen estas insignias digitales o certificaciones. Por ejemplo, si un estudiante cumple con el desarrollo de una o dos unidades, se le puede programar a la plataforma que le envíe o le certifique con una insignia o con un pequeño diploma para que quede la evidencia y la constancia de que el estudiante pudo, entre comillas, adquirir esas competencias. Y ya por último, el análisis del aprendizaje. Recordemos que si hablamos de Learning Analytics, aquí ya tenemos que verificar de que la plataforma, el software que se está utilizando dentro de la nube, como ya les dije, si una institución quisiera invertir en físico, tendría que invertir mucho dinero. Si lo tiene, pues obviamente, perfecto, genial. Pero si son, digamos, instituciones cuyos recursos económicos son limitados, trabajar con herramientas en la nube es, digamos, de las mejores soluciones que se pueden encontrar.
¿Por qué? Porque incluso dentro de ese funcionamiento del cloud learning, también esta analítica de aprendizaje o estos datos de analítica también se van a considerar mucho para predecir, o más bien para sugerir intervenciones personalizadas, comparar desempeños entre un grupo y otro, y evaluar también la efectividad que han tenido diferentes estrategias dentro del aula, para de esa manera ajustar y obviamente volver a aplicar para ver si tuvo el impacto deseado. Juan, tenemos una mano levantada. Suntum, por Ale, favor, adelante. Sun Tu. Ujú. Muito obrigado pela partilha, Sí. professor João, muito formidável na partilha de conhecimento. Eu agradeço bastante. Eu pensava que nós estamos quase na fase final. Há uma parte que eu queria partilhar, por exemplo, nós temos um Google Play Store. O Google Play Store é muito, muito fantástico. Quando nós queremos ver as notícias importantes oficiais de todos os estados do mundo, é no Google Play Store. Vais encontrar notícias oficiais de informações oficiais de todos os estados. Para além disso, temos Google Estatística, análise estatística, também existe. Ujú. É só para partilhar. Muito obrigado. Informações muito agradáveis. Obrigado. Ok, muy obrigado, Sun Tu. Sí, pues igual, miren que incluso las plataformas como Microsoft, como Google, esas ofrecen esos servicios de analítica, en donde ustedes, digamos, no tienen que preocuparse por andar generando consolidados con Excel, con otro tipo de herramientas, sino que automáticamente la plataforma o los servicios de Google o Microsoft permiten generar ese tipo de información y sin incluso dejar a un lado lo que se puede realizar con plataformas como Moodle, Blackboard o Canvas a la vez. Ok, Suntum, muy obrigado. ¿Ok? Entonces, si hablamos de gamificación, obviamente la gamificación no la podíamos dejar atrás, que sabemos de que la gamificación en la nube, y de hecho pues acá en clase ya hemos trabajado mucho con Quizzes, que ahora ya se conoce como Wayground. Wayground es es uno de los mejores ejemplos. Quienes de pronto utilizan Kahoot, quienes utilizan Kahoot también saben que todo esto es directamente desde la nube. Y pues igual, o sea, obviamente ambos tienen sus conceptos y tienen sus formas de operar, pero de todas maneras el propósito sigue siendo el mismo, ¿ya? Tanto Wayground como Kahoot son aplicaciones basadas en la nube, las cuales van a permitir esta palabrita, engagement, o sea, involucrar más, comprometer más, también establecer un poquito de competencia between students, entre los estudiantes, acá también, ¿por qué no? Crear narrativas adaptativas, los sistemas de puntos que también, de hecho, sé que trabajando con una versión gratuita, bien sea de Kahoot o de Wayground, miren que incluso acá dentro de informes, miren lo que les hablaba ahora de la parte de analítica. Miren, por ejemplo, que en este vocabulario, si yo voy a las analíticas, aquí me van a decir cuál fue la precisión, cuántos estudiantes presentaron, cuántas preguntas, cuántos pudieron terminar. Entonces, miren que acá me va a dar todo un porcentaje de, de desempeño. Y todo, obviamente, a base primero de la gamificación y pues obviamente ya de aplicaciones que están dentro de la. Y no podíamos dejar también atrás lo que es la inteligencia artificial. Ya sabemos de que la inteligencia artificial ahora mismo está en todos lados. Ya hay tutores inteligentes, incluso ChatGPT, si uno crea, digamos, una cuenta gratuita, hasta uno puede convertirlo en su propio tutor para aprender lo que sea, incluso adaptar el aprendizaje. Usted puede, por ejemplo, decirle a ChatGPT, explícame física cuántica como si yo fuera un estudiante de 12 años. Entonces, ChatGPT va a realizar esta adaptación de ese contenido complejo en un contenido mucho más sencillo. Además, también eso incluye lo que es la generación de contenido, no solamente para realizar ejercicios,
no solo para realizar evaluaciones o traducciones a múltiples idiomas. Eso hace parte del diseño instruccional, porque la IA va a permitir adaptar ese contenido a cualquier estudiante. Los sistemas de alerta temprana, ahora mismo también, dependiendo si un estudiante ha ingresado o no ha ingresado, la misma IA de la plataforma o del sistema que se utilice o del servicio que se utilice, también va a permitir identificar, por ejemplo, quiénes tienen dificultades académicas, quiénes están en riesgo de deserción, para esa manera, para que de esa manera las instituciones educativas puedan tomar medidas mucho más rápido. Evaluación automatizada, claro está, ya no es necesario, ya simplemente programar cuáles son las respuestas, cuáles van a ser las preguntas y que eso se ejecute automáticamente. Bueno, entonces ya adentrándonos un poco, ya cerrando un poco esta parte, ya pudimos ver lo que es todo ese recuento de todo lo que hay involucrado dentro de este concepto de el cloud learning. Ahora, claro está, si está en la nube, está más que claro que hay mucha información sensible, estudiantes, directivos, todo. Por eso existen muchas plataformas que cumplen con muchas leyes de protección de datos. Por ejemplo, acá la LGPD brasileña, en este caso, esta, por ejemplo, es de una ley o de una regulación con el manejo de los datos. Las instituciones deben implementar esas políticas alineadas con ese tipo de regulaciones. Acá, por ejemplo, en Colombia sería la ley de habeas data, que es obviamente la que se encarga de proteger la información de los usuarios que están conectados en línea o que tienen una cuenta en línea. Y dentro de las consideraciones éticas, obviamente, los sistemas de cloud learning, sí, equidad en el acceso, transparencia en los algoritmos de personalización y evaluación, la prevención de sesgos, límites claros en la recopilación y uso de datos y también el respeto a la autonomía y privacidad del estudiante. ¿Qué medidas son recomendadas cuando se van a utilizar estos servicios en la nube? Número uno, que sea una autenticación multifactor. A veces para uno es tedioso, puede ser muy odioso el tener, digamos, que ingresar sesión y una vez que se ingresa a sesión, él va a solicitar otro paso más. Ahí es cuando se refiere a multifactor. No es solamente ingresar con su cuenta, contraseña y ya, no. Hay un paso adicional que es simplemente como doble verificación. ¿Ok? Otro paso también sería, digamos, los acuerdos de nivel de servicio. En este caso, eso sería ya algo mucho más empresarial, que en este caso las empresas de servicios de cloud, de la nube, obviamente van a garantizar en cuanto a la seguridad de la información. ¿Ok? Vamos a ver. Listo. Y ya, si hablamos de inclusión y de accesibilidad, y la idea es que primero, se centralicen las adaptaciones. Si se habla de centralizar, tiene que ser para todos y alrededor del mundo o alrededor de donde se encuentren este tipo de instituciones. Personalización automática, compatibilidad con tecnologías asistivas. Esto es puntualmente para usuarios con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, para personas que son ciegas, blind, deaf, mudas, perdón, sordas o mute, mudas. Que estas plataformas ya tengan este tipo de componentes. ¿Ok? Y por último, transcripciones y subtitulado automático. De hecho, Amazon Web Services lo ofrece. No sé si Microsoft Azure lo ofrece, pero sé que existen servicios cloud que generan los textos. Por ejemplo, ahora mismo, si yo habilitara los subtítulos, aquí automáticamente él me leería o me traduciría o me transcribiría todo lo que estoy diciendo. Y dentro de la inclusión socioeconómica, acá también es clave que existe brecha digital. O sea, la idea es implementar ese tipo de soluciones híbridas que sea tanto para conexión limitada como intermitente. El acceso a dispositivos, lo ideal es que
no todo el mundo, no todos vamos a tener, digamos, acceso a un iPhone o a un celular de gama alta. La idea es que todos estos recursos sean o puedan ser accedidos por tecnologías al menos gama baja. La alfabetización digital, acá también es clave capacitación tanto a docentes como a estudiantes y obviamente todo lo relacionado con la parte de los costos. Ahora, casos de éxito en Cloud Learning. Ceibal en Uruguay, básicamente, estos casos reales, si quieren pueden consultarlos, la verdad me llamaron mucho la atención. Ceibal en Uruguay, creo que ya lo habíamos mencionado en una clase previa. ¿Por qué? Porque esto es un programa que va directamente orientado al sistema educativo público uruguayo. O sea, esto va directamente para las escuelas públicas. En donde, ¿cuál es el propósito? Reducir la brecha digital y empezar a integrar más tecnologías digitales. Ahora, ¿qué tecnologías utilizaron para esta parte del cloud learning? Una plataforma CREA, que es una aula virtual con videoconferencia, plataformas educativas adaptativas, Alex, Matific, Biblioteca País, Recursos Abiertos, Minecraft Education, entre otros. Y los entornos se dieron de forma combinada, o sea, híbrida, tanto online como on-site o presenciales. Acá tenemos digamos, qué tan importante, qué tan significativo fue su impacto. Otro ejemplo también que tenemos el Tennessee College of Applied Technology, en la Universidad de Tennessee de Tecnología Aplicada, creó un centro de aprendizaje en línea integral que soporta clases remotas, colaboración y entrenamiento técnico con hardware real, todo administrado desde la nube. Ahora, ¿qué tecnologías estaban o qué tecnologías se utilizaron en la nube? LMS, primero Moodle, miren que, como ya les mencionaba, es quizá las mejores opciones. SharePoint, que ya eso viene incluido con una cuenta Microsoft, servidores NIDA e incluso también servicios de video streaming. Incluso miren, hardware de laboratorios para cámaras, robótica, todo hospedado en la nube para acceso remoto. O sea, acá estaban utilizando IaaS o infraestructura como servicio. ¿Ok? Acá tenemos otros dos casos también para quien quiera, digamos, explorarlo. Se van a dar cuenta qué tecnologías en la nube utilizaron, cómo las utilizaron y cuál fue el impacto que obtuvieron. Entonces, el rol del docente dentro del cloud learning, obviamente acá es importante que el docente se capacite mucho. ¿Por qué? Porque todo se va a ver directamente en línea. Tiene que ser curador de contenido, o sea, seleccionar el contenido puntual y necesario que requiere un estudiante. Tiene que ser un diseñador de experiencias, o sea, crear esa secuencia de eventos de aprendizaje que se puedan subir a la nube y que los estudiantes puedan desarrollarlas, puedan revisarlas o puedan estudiarlas y obviamente orientadas a cada uno de los objetivos pedagógicos de dicho área de conocimiento. Facilitador de comunidades, fomentar la interacción en línea, ser intérprete de datos, ya lo vimos con este tipo de estadísticas, de analítica de datos que tenemos acá. Y esta para mí es fundamental y es de ser un mentor socioemocional. O sea, el docente, y aquí es donde yo, por ejemplo, pongo siempre la comparación, no es lo mismo ser catedrático que profesor o que maestro. Para mí son tres conceptos diferentes. Entonces, acá también siempre este componente de empatía, de motivación y de apoyo personalizado a los estudiantes es fundamental. Indiferente a la tecnología que se utilice, esos tres componentes son los que van a dictaminar una mejor calidad y una buena implementación de esta metodología. Bueno, los desafíos del cloud learning, obviamente está la brecha digital, bien sea a nivel geográfica, a nivel económica o incluso a nivel de competencias. Está también la dependencia tecnológica, obviamente son empresas que a medida que, digamos, le ofrecen un servicio básico, van a querer ofrecerle o van a querer buscar más dinero, quitando o al menos dejando solo funcionalidades básicas y obviamente a buscar la necesidad de querer
seguir invirtiendo mucho más. La resistencia al cambio también siempre viene de todos lados, docentes, estudiantes, directivos o incluso por medidas regulatorias. Y acá también la humanización de la educación. La idea tampoco es depender 100% o convertir un aula 100% digital, sino también tratar de manejar ese componente humano de que todos no somos máquinas, sino que todos somos seres humanos. Bueno, ya aquí para ir cerrando un poco esta parte, no olvidemos que ya a partir de lo que son las tendencias futuras, seguimos obviamente en esta misma línea, todo orientado a tendencias emergentes. Web 3.0, esto ya está en desarrollo, una educación descentralizada, lo que es el metaverso educativo, la IA generativa en educación ya es una realidad también, va a seguir evolucionando, va a seguir escalando. Obviamente ya hay muchos más estudios, muchos más casos de estudio desde muchas áreas de conocimiento y ya a modo de reflexión final, no es simple, el cloud learning o el aprendizaje basado en la nube no es solamente una evolución tecnológica, sino una oportunidad para poder repensar qué estamos haciendo con la tecnología, combinando con la educación de en este siglo. Porque la idea, más allá de que se utilicen muchas tecnologías, tampoco se puede decir de que eso ya nos hace tecnológicos, no, es simplemente darle ese foco, ese punto que el estudiante está buscando entre el uso de su dispositivo y lo que él quiere aprender, modificarlo, adaptarlo y transmitírselo de una forma o que él mismo lo pueda ver de una forma que sea mucho más fácil de aprender. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo creo que esto sería todo por la sesión de hoy. Quedo atento a cualquier duda, cualquier inquietud. Muchísimas gracias por esta sesión. Es una excelente sesión, Juan, y justamente pues como indicas, pues, si hay alguna pregunta, pues pueden levantar la mano y solamente recibir derecho a palabra. Aquí ya les acabo de compartir la presentación por el chat de la reunión para quienes quieran descargarlo, lo pueden hacer. Vale, muchas gracias, Marlon. Ok.